es la fe, la certeza de lo que esperas. La determinación es un factor importante para todo aquel que quiera alcanzar metas en su vida. Esto es Generando Fe y le damos la bienvenida a este programa. Y para determinar necesitamos aumentar nuestra medida de fe. ¿Cómo aumentamos nuestra medida de fe? Bueno, al oír la palabra de Dios. Así que siéntese cómodo que vamos en Generando Fe. Cada día, en mayor o menor escala, estamos tomando decisiones y las decisiones en nuestra vida se pueden convertir o se deben convertir en determinaciones. Cuando tomamos una decisión y en el camino vemos que cambiamos de parecer, es como la Biblia nos lo menciona, el hombre de doble ánimo no prosperará en su camino, no prospera en su camino. Entonces debemos nosotros confiar en aquello que hemos decidido para que esa confianza se convierta en una determinación. Pero de esto vamos a hablar en el transcurso de este programa. Y es que determinar es la capacidad de decidir. Y nosotros debemos decidir algo y mantenernos en ello. O sea, que esto pueda perdurar a lo largo del tiempo. Dios nos ha hecho seres pensantes, seres con una inteligencia muy particular. Además de esto, nos ha dado el dominio propio, que quiere decir que nos da el permiso de su parte, en su soberanía, para que tomemos decisiones. Así que no tenemos nosotros la excusa para ir delante de Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué permitiste esto en mi vida? No es que Dios lo permitió, es que tomamos una decisión tal vez errónea o acertada en nuestra vida. Generalmente nos quejamos con Dios cuando nos equivocamos, pero cuando tomamos una buena decisión o creemos tomar una buena decisión, entonces como que decimos, bueno, sí, gracias a Dios, pero como que queremos atribuirnos la victoria y las derrotas, achacárselas al Señor. Esto forma parte tal vez de una persona que está siendo inconstante o que no está siendo determinada en su caminar. Pero para los hijos de Dios, la determinación forma parte de su estilo de vida. Es más, Dios nos enseña que ser determinado es una característica que debe resaltar de todo hijo de Dios. Es por eso que el Señor nos dice en su palabra o nos exhorta en el libro de Santiago cuando habla acerca de la persona que es de doble ánimo, ¿sí? Porque esta persona es inconstante en todos sus caminos. Así es, pero también en el libro de Job, en el capítulo 22, versículo 28, ¿qué nos dice, mi amor? Dice así, determinarás una cosa y esta te será firme. Determinarás una cosa y esta te será firme. Entonces, la determinación tiene que ver con una firmeza en cuanto al carácter del cristiano. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en la palabra, debemos mantenernos firmes. Esto tiene que ser una constante en nuestras vidas porque el estar para aquí, para allá, a veces suele dar mal testimonio a aquellos que nos están viendo y dicen, bueno, pero si tú eres cristiano, ¿por qué andas cambiando cada rato de parecer? ¿Por qué esto? No. Nosotros debemos en nuestra fe, en nuestros principios morales de fe, debemos permanecer firmes y ser determinados en que eso se cumpla en nuestras vidas. Vamos a hablar según la palabra de Dios, en qué debemos ser determinados. ¿En qué áreas de nuestra vida nosotros debemos ser determinados? Y la primera área dice así, determinar por nuestra familia. Y tenemos un ejemplo muy lindo en Josué 24:15. Dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Increíblemente este hombre está tomando una determinación por su familia. Nosotros como padres, como cabezas de hogar, tenemos que determinar y ser firmes en no permitir que el enemigo mine nuestra casa y mine nuestra familia y tome posesión sobre lo que no le pertenece a él, que son nuestros hijos, que son nuestro matrimonio, nuestra familia. Debemos cuidarlo, ¿no? Josué está diciéndole al pueblo,
Ustedes, si quieren, adoren a los dioses de Egipto o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no le está preguntando a sus hijos, ¿será que ustedes también quieren adorar al Dios de Israel o quieren? No, Él no le está dando a escoger a los hijos. Y esto nos da una enseñanza bien interesante, porque en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en los que el relativismo nos está llevando a querer como que amoldar nuestra fe a lo que está pasando alrededor, tenemos que ser muy claros y firmes en que hay cosas en las que no podemos negociar con nuestros hijos. No podemos permitir que esos pensamientos que el mundo ha querido meter en la mente de nuestros jóvenes minen nuestra fe y sea algo que llevemos a consideración con nuestros hijos. Josué está diciéndole a sus hijos y a su familia, a su esposa: yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis hijos serviremos a Jehová. Ahí no veo que haya duda en Josué o que permita que los hijos decidan. No, hay cosas que usted debe determinar por sus hijos. Si más adelante, si sus hijos cuando ya salgan de su hogar y tengan su familia o ya tengan cierta edad, ellos quieren tomar otros caminos, será no porque nosotros le mostramos, sino porque ellos quieran experimentar y ya será ellos en su trato personal con Dios. Pero creemos en lo que dice la palabra, y la palabra de Dios nos enseña que si encaminamos a nuestros hijos en sus caminos de niños, cuando sean grandes no se apartarán de ellos. Es una garantía, mejor dicho, que el Señor nos da. Y qué hermoso, ¿verdad? Ese es el primer aspecto, ser determinados en nuestra familia. ¿Cuál es el segundo aspecto? El segundo aspecto es determinados en nuestra fe. Y para este aspecto vamos a usar Marcos 2, del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, determinados en nuestra fe. Imagínate, la determinación en nuestra fe es algo crucial. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestra fe y que hagamos lo que tengamos que hacer para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Si es necesario llevar al paralítico y lanzarlo por un techo, bueno, lanzarlo no, bajarlo por un techo, ¿verdad? No podemos así porque lo bajamos por el techo para que el milagro sea materializado en nuestra vida, pues esto formará parte de los recursos que nosotros vamos a tener que utilizar para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso también tiene que ver con la fe. La fe de los cristianos debe ser una fe determinada y nosotros debemos confiar a plenitud en lo que Dios ha dicho para con nuestras vidas. En definitiva, debemos estar dispuestos a todo para alcanzar y materializar o ver materializada la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra finanza, en todas las áreas de nuestro ser. Y la palabra nos muestra muchos ejemplos acerca de personas determinadas en la fe. Son increíbles. Y uno de estos que me apasiona mucho es Daniel. ¿Sí? Daniel fue una persona tan determinada desde su juventud, incluso ya en su vejez, y él hacía cosas que, Dios mío, o sea, para tomar decisiones como esas, de verdad tenía formado un carácter. Por lo menos el día ese que él le tocó que decidir entre adorar a Darío o entrar en el foso de los leones, bueno, ahí salió la determinación de Daniel. Él Así estuvo es. allí firme. Inclusive, otro ejemplo que tenemos en la palabra es cuando José fue seducido por la esposa de Potifar. Sí, él pudo tener un momento de placer, tal vez nadie se iba a dar cuenta, no creo que ella después iba a divulgar lo que tal vez podría suceder ahí, pero no, Josué determinó y esto le trajo consecuencias, sí le trajo consecuencias a momento, pero a futuro vio la gloria de Dios. Así es.
Increíble. Y pudiéramos nombrar más ejemplos, por lo menos una mujer que lo nombra la palabra de Dios, que sufría de flujo constante de sangre por mucho tiempo, muchos años, y había gastado todo su dinero, etcétera. Esta mujer no tenía esperanza, pero escuchó hablar de Jesús y determinó. Dijo, si yo lo alcanzo a tocar, aunque sea el borde de su manto, seré sana. Pero fue una determinación en su fe. Entonces, ser determinado para nuestra fe es fundamental, es muy importante. El tercer aspecto en lo cual debemos ser determinados, ¿cuál es? Es determinados para hacer lo bueno. Esto es muy importante. Y vamos a usar como ejemplo el apóstol Pablo. En 2 Corintios 11, 24, 27 dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo es el vivo ejemplo de que una persona puede ser determinada tanto para lo bueno como para lo malo también. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos, que en su afán de hacer lo bueno, en su afán de cumplir con la tarea que se le había encomendado, él estaba haciendo lo malo, estaba inclinado hacia lo malo. Su determinación iba en contra del propósito de Dios. Tanto fue así que nadie se le acercaba a hablarle por supuesto, de Jesús. Tuvo que el mismo Señor Jesús revelarse a la vida de Pablo para que su vida cambiara. Y de allí ya no era esa determinación, siguió intacta ya no para lo malo, sino para lo bueno, y seguía haciendo lo bueno. Es por eso que se metió en tantos problemas, y allí lo enumeraba en este pasaje que acaba de leer mi esposa: naufragios, encarcelamientos, azotado más de una vez, enjuiciado. Bueno, muchas cosas le pasaron al gran apóstol Pablo, pero en eso que nombra, podemos decir, el pobre Pablo, todo lo que le pasó en su determinación y en su afán, hasta que él dijo: ya está listo. He cumplido, he caminado la buena carrera de fe, me siento satisfecho con lo que Dios hizo en mi vida y lo que yo pude lograr en mi determinación para que Dios se glorificara. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Entonces, así como hay gente determinada para hacer las cosas malas, también hay un remanente todavía que está determinado en confiar en Dios, en caminar para el Señor, en que la palabra del Señor corra y se extienda por toda nación, por cada barrio, por cada ciudad. No sé usted en cuál de los dos lados está. Tal vez usted me diga: bueno, pero es que yo tampoco soy una persona mala. Soy una persona determinada para trabajar, para esforzarme, pero en Dios vemos que no existe un término medio. O somos de Dios o no somos de Dios. O caminamos con Dios o caminamos con el enemigo. Entonces debemos evaluar cómo está la balanza en nuestras vidas y decir: bueno, yo tengo que determinar hacer la obra de Dios y que Dios se encargue de acomodar todo lo demás, porque de lo contrario no vivimos por fe, sino que vivimos por lo que podemos hacer, vivimos por vista, vivimos confiando todavía en nuestras posibilidades. Entonces, la determinación de un creyente en lograr sus metas espirituales es de muy alta estima para el Señor. El Señor ve esos esfuerzos que hacemos para buscar su poder manifestarse en nuestras vidas. El Señor ve cuánto nos cuesta orar, pero que a pesar de lo que nos cuesta, lo hacemos. El Señor sabe que no se nos es fácil predicarle a alguien, pero que a pesar de que no se nos es fácil, de que no tenemos tal vez una elocuencia para hacerlo, lo intentamos y lo hacemos y vemos frutos. Tal vez no de momento, pero tal vez a mediano o a largo plazo. Entonces Dios se glorifica y Dios se agrada, mejor dicho, de este tipo de acciones en nuestra vida, porque son acciones que determinan y que reflejan, mejor dicho, fe en nuestras vidas. Entonces el Señor valora
cada decisión que tomamos en función de su propósito en nuestras vidas. Es así como nosotros en este momento los invitamos a confiar, los invitamos a determinar vivir para el Señor y que el Señor responda a cada necesidad en tu vida sin necesidad de que nosotros se lo pidamos, solamente confiando en el Señor y haciendo su voluntad en nuestras vidas. Y llegamos al final de nuestro programa Generando Fe, generando determinación. Debemos ser gente determinada en todo lo que hagamos. Entonces, el Señor sabe, Él sabe cuáles son las cosas que te cuestan. Ora y pide al Señor, Señor, ayúdame a tener determinación, a hacer lo que yo me he propuesto. Yo sé que me cuesta, Señor, pero lo voy a lograr de tu mano. Amén. Así es. Amigos, les invitamos a seguir generando fe a través de las redes sociales, compartiendo no solamente sino todos los mensajes que por Vida TV Play nos siguen llegando y siguen edificando a tantas almas alrededor del mundo. Les enviamos un abrazo fraterno, muchas bendiciones del cielo y que el Señor siga obrando en cada uno de nuestras familias. Nos vemos la próxima semana. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas,